noches. El tema que nos convoca hoy es enfrentar la realidad. Enfrentar la realidad es algo que se ha hecho realmente complicado en estos años de revolución y en estos años de colaboracionismo, sobre todo, porque ha hecho muy difícil para el venezolano común entender en qué está envuelto el país. El país está envuelto en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. El país está envuelto en un proceso con una altísima carga ideológica, y eso es mucho de lo que se niega. Cuando se niega el carácter ideológico del proceso revolucionario en el que estamos imbuidos, se va perdiendo la lógica, y al perderse la lógica es muy difícil entender la realidad de lo que nos sucede. Llegamos aquí en un proceso de destrucción de la nación, de destrucción de Venezuela, cuyo objetivo no solo vine y robé, o el objetivo es imponer un líder X. No, usted está en un proceso revolucionario que va buscando la destrucción a Venezuela y la identidad del venezolano en todos los sentidos. Por eso es que es muy importante comprender esa razón de por qué el proceso revolucionario está allí, por qué el proceso revolucionario hace tanto daño, cómo se construyó en el tiempo, cómo fue que entraron tantas cosas a la vez para hacer posible este caos. Fue planificado y fue perfectamente ejecutado. Y aún hoy el país no puede terminar de entender por qué sucede. La revolución va avanzando y avanza constantemente debido al eje que le brinda el soporte democrático, que ha vestido de democracia todo el proceso, utilizando a la gente a través del voto, las marchas, aclamaciones, firmas. Cada una de estos tipos de cosas ha ido logrando que el mundo reconozca como voceros del país a los que han servido de soporte político a la estructura de gobierno. La estructura de gobierno está allí, trabaja y seguirá trabajando a la perfección mientras pueda tener un enemigo que no es tal, un enemigo que comulga ideológicamente con la estructura de gobierno, que comulga hasta en su accionar de idea de gobierno y comulga hasta en lo ridículo de su accionar. Entonces, para que el país pueda encontrar la vía real para poder salir de esta desgracia, lo primero que debe hacer es intentar comprender, enfrentar esa realidad. Tenemos que entender, uno, lo que vale Venezuela para poder comprender el tamaño de la traición. Esas son el tipo de cosas que suelen ser muy incómodas de que la gente pueda asimilarlas, pero la base siempre es la misma y es única. Cuando usted desmonta cada una de las partes de lo que nos ha venido abrazando, aplastando durante todos estos años, se dará cuenta de que la base del problema es estrictamente ideológico. Ah, ¿se roba? Claro que se roba. ¿Son unos criminales? Claro que son unos criminales. ¿Está el narcotráfico? Sí. ¿El terrorismo? Claro. Es que todo eso forma parte de la plataforma hecha para destruir a Venezuela. Todo eso forma parte de las balas de esa pistola que es el socialismo. El socialismo avanza y seguirá avanzando si nosotros no le ponemos freno. Y no podemos ponerle freno cuando el país prefiere constantemente mentirse. Mentirse y mentirse. Le resulta fácil, le resulta cómodo. Y en esa falta de entendimiento de la realidad, involucionamos. Ahora, ¿qué pasa cuando trasladamos esa falta de entendimiento de la realidad hacia el mundo, hacia el exterior? Vamos al caso particular de los escenarios que tenemos que ver frente a la reacción de los Estados Unidos en la semana de la llegada de Guaidó a los Estados Unidos, del guiado a los Estados Unidos. ¿Qué tenemos? Tenemos una cosa que es muy importante, que hay que tenerla siempre como constante. Nosotros como país todavía estamos en deuda para ofrecer una alternativa. Todavía eso es una deuda pendiente y grande. ¿Por qué? Porque el país se sumó, firmó, votó, se volcó y generaron a alguien que ostenta su representación. Como hemos repetido varias veces, la comunidad internacional no es reactiva. Ella espera que se desarrollen los sucesos para accionar de alguna manera. El asunto es que esos sucesos tienen su tiempo. Aquí, cuando el país decidió empezar a volteársele al guiado, todavía la comunidad internacional estaba asumiendo el hecho de convertir a algo como la Asamblea Nacional en el único ente legítimo de este país.
Entonces, tenemos uno, esa deuda. Tenemos dos, la construcción de la legitimidad dentro de un aparato donde no existe legitimidad alguna en este país. En este país no hay ningún organismo, institución, que cuente con un mínimo de legitimidad. Hay un punto que es muy importante tener en cuenta para el desarrollo de lo que hablaremos más adelante. Cada vez que se habla de la legitimidad de la Asamblea Nacional, se habla de que la Asamblea Nacional llegó al poder con el respaldo de 14 millones de votos. Si la oposición se abriga en sus 7 millones de votos, y eso es la que le da la legitimidad de la oposición, estás admitiendo que el chavismo tiene casi 7 millones de votos. Entonces, ¿cómo niegas que el chavismo los tuvo para la elección de Maduro y los tuvo para la elección de la Asamblea Constituyente? Todos sabemos que no los tuvo. Todos sabemos que eso es falso. Pero si aclaramos que eso es falso, la selección de la Asamblea Nacional es falsa, es fraudulenta. Y bajo esa mentira se pretende cimentar la verdad que nos traiga la libertad. Ese es uno de los puntos que son fundamentales para poder entender que si logramos enfrentar la realidad, entenderemos que todo ese chiste es lo que tenemos que extraer y dejar atrás. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de vía democrática cuando usted entra en el esquema de la revolución. Lo que existe son teatros, payasadas y transiciones pactadas. Vamos a la transición pactada, que puede ser lo que fundamente la idea de lo que ha sucedido en los Estados Unidos desde el inicio y este reacomodo de situación y este reimpulso a la estructura del guiado y su combo. Nosotros vimos una muestra gigantesca de lo que es la transición pactada con los hechos del 30 de abril del año pasado. El 30 de abril del año pasado se vio de manera pública el nivel de la cochinada a la que podía llegar esta estructura opositora al abrazarse con personajes como Michael Moreno, Padrino López y el resto de las estructuras que hacen parte del gobierno. Es decir, sacar a la imagen que molesta hoy a Maduro, pero no desmontar para nada la estructura del chavismo, y mucho menos tocar el socialismo, en el cual son estrictamente comunes y afines. Entonces, esa es la cochinada en oferta, la transición pactada. La transición pactada puede llegar de distintas maneras, con ese juego que vimos el 30 de abril, de quítate a ti un momentico, vamos a quitarle el banquito y vemos cómo nos colocamos nosotros, o como los juegos de estructura electoral, que es el que está planteado desde el inicio y hoy vuelve a cobrar más fuerza. Hay una frase que es bien importante que el país vaya teniéndola encima y en cuenta, porque es la que vamos a oír para poder justificar el proceso de la payasada electoral. Es, ahora no estamos solos. Entonces, una derivación de eso es lo que vamos a ir viviendo. Le van a convencer a usted, van a convencer a la gente de que ahora no se está solo, que por lo tanto el gobierno no podría hacer un fraude como los anteriores, pero sin decir eso, porque si dicen que hizo fraude en los anteriores, se ven ellos en la fotografía. Tienen que tener mucho cuidado en cada una de las cosas con las que van a ir accionando y van a ir manipulando a la población. Es importante que la gente entienda que el único objetivo, el principal objetivo es la libertad del país. Para conseguir la libertad del país tenemos que salir de todo lo que se llame socialismo. Cuando usted le digan que el objetivo hoy es conseguir el nuevo CNE, lo están usando. Cuando le digan que el objetivo de mañana es conseguir unas condiciones para unas elecciones limpias, lo están usando. Y no importa el que lo diga. No importa quién lo diga. Simplemente lo estarán usando. Esos son puntos claros para comprender que usted está metido dentro de este proceso revolucionario donde cuenta con un gobierno comunista en acción y una oposición socialista en acción. Izquierda carnívora y izquierda vegetariana trabajando a la vez para poder someter al país en esta mentira y hacer que usted no entienda la realidad. ¿Por qué los Estados Unidos aceptan una cosa como esta? La deuda y la constitucionalidad. Le han convencido al país que esa colcha de retazos, aquella cosa vergonzosa que es la Constitución de 1999, el librito ridículo aquel, que nace de manera ilegítima e inconstitucional, que fue aprobada electoralmente por menos del 28% del registro electoral establecido para aquel entonces, en el día de la salvaje vaguada que enlutó el país. La han convencido que esa colcha de retazos estúpida, vacía, es un dogma de fe. Nosotros somos una república muy joven, de 200 y pico de años, y tenemos 26 constituciones. 26 trajes a la medida para la oportunidad
y las necesidades del momento. Cuando el Real de Medida le quedó apretado a Chávez, vino con el cuento de la reforma constitucional y metió 69 artículos en reforma. Es decir, alguien que pueda tomarse en serio esta constitución es una persona que tiene reales problemas. Simplemente no entiende absolutamente nada del basamento político real o de la constitucionalidad, o es alguien que le sirve bien a los propósitos de la revolución. Entonces, cuando los Estados Unidos se somete a esa idea de que otra cosa que saliese de la Constitución, que es lo que le vende la oposición, que la Constitución obliga a. Entonces, cuando usted le habla al norteamericano promedio sobre, no chicos, eso es un fraude, tiene que recordarse que esa república, desde que nació, tiene una Constitución. Que esa Constitución tiene 20 y tantas enmiendas. Que eso es lo que ha hecho los Estados Unidos en toda su vida republicana con su marco jurídico, con su estructura de ley, con lo que los hace nación. Nosotros con lo que nos hace nación, con esa carta magna, se hacen papelillos. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a la idea de lo válido y la importancia de la constitucionalidad para, a partir de allí, encontrar las rutas reales para la salida, siempre teniendo en cuenta, uno, que el derecho natural a la libertad no es legislable. Por lo tanto, agarramos el librito ridículo ese y lo ponemos a un lado y entendemos que quien se esté apoyando en ese librito ridículo o es pendejo o trabaja con ellos, porque no tiene absolutamente nada lógico para conseguir el futuro del país apoyarnos en la Constitución que Chávez hizo para esclavizar, que Chávez hizo para usar como látigo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la decisión de esa comunidad internacional que encuentra la legitimidad que le dio la gente a esta estructura y cuenta con lo que es el proceso constitucional, esa entidad que es la comunidad internacional, bien sea la europeísta, que jamás permitiría otra cosa que no sea un proceso electoral, o bien sea la voluntad del presidente Trump, se ve entonces enjaulado en el hecho de esa voluntad constitucional. La voluntad constitucional, que es lo que se arropa a la oposición, siempre tendrá como vía única para la solución del problema la vía electoral. Ahora pongamos un punto. Vamos a creer el cuento de que las cosas supremas, mágicas existen. Y como por arte de magia, de repente se pueden hacer unas elecciones limpias. Por supuesto, esto es un chiste, ¿ok? Si alguien cree que eso es posible, siempre tenga en consideración una cosa. Usted habrá terminado de vestir de democracia la tiranía que está matando a nuestros hijos. Eso es lo primero a tener muy, muy en cuenta en esa realidad. Si por algún tipo de causa eso pudiese suceder, lo que está sucediendo es exactamente, lo que pasaría es exactamente eso. Usted terminó de vestir de democracia esa desgracia. ¿Qué significaría eso? Significaría el chamorrazo. ¿Qué es el chamorrazo? ¿Qué es eso que estamos hablando del chamorrazo? Cuando en Centroamérica se desató la primera etapa del sandinismo de manera cruel y sanguinaria y se generó una guerra civil, esa guerra civil fue desgastándolos, fue consumiendo a Nicaragua a una velocidad impresionante. Nicaragua se fue perdiendo. Nicaragua vivía completamente fuera del marco de lo lógico. Estamos en plena etapa de la Guerra Fría y la Guerra Fría tenía esas consecuencias, esa base y esa serie de planteamientos. ¿Qué sucede después? Cuando ya el sandinismo estaba militarmente acabado debido a las fuerzas internas que fueron deponiendo, que luchaban contra ellos, cuando el sandinismo estaba virtualmente acabado, encontraron una vía electoral. Esa vía electoral hizo posible que la viuda de Chamorro llegara al poder. Y esa vía electoral hizo posible que hoy Daniel Ortega, el sandinismo que desangró Nicaragua, esté de nuevo en el poder ya por más de 10 años y a lo próximo ninguna vista y posibilidad de que salga del poder. Entonces, ¿cómo es posible eso? Porque fue vestido de democracia. No se puede jugar a la democracia cuando las reglas de la democracia no existen. Desde 1999 en Venezuela se abolió el Estado de Derecho y junto con el Estado de Derecho se acabó el equilibrio de poderes. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos vivido del 99 para acá no es más que un absurdo teatro en la cual esa dirigencia de oposición se ha encargado de vestirlo de democracia con la colaboración de la gente voto a voto.
El riesgo de que nosotros vayamos a vivir a una cosa similar está allí patente si se sigue jugando a la democracia, cuando en este país, en Venezuela, desde 1999 no existe Estado de Derecho, no hay equilibrio alguno de poderes, por lo tanto, esa palabra de democracia simplemente no existe. Lo que hemos vivido de allá para acá no es más que un vulgar teatro. Tengamos esos puntos de la realidad muy en cuenta para poder ir afrontándola. ¿Qué es ese riesgo? Ese riesgo es eso, que nosotros podamos revivir y traer de manera democrática a la revolución nuevamente con alguna nueva cara o quizá con la misma. Esos son detalles menores. Vamos al punto que más gente quiere intentar entender sobre lo que sucede de verdad en nuestro país. Lo que sucede en nuestro país es que cuando usted desmenuza lo que es el gobierno, la cabeza del gobierno, y atiende a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, y atiende a lo que es la Asamblea Nacional de Luis Parra, y atiende a lo que es la Asamblea Nacional de Guaidó y el resto de la MUT, va a encontrar que es lo mismo. Un solo hilo comunicador que simplemente no importa absolutamente para nada frente a las decisiones reales que han sido tomadas. La decisión real hoy es mantener a la revolución. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo máximo que sea necesario hasta que se lo permitamos nosotros los venezolanos. Entonces, el juego que existe dentro del país acaba con cualquier espacio para la legitimidad y el entendimiento legal de lo que sucede. Pero ¿cómo van a hacer para que la gente lo admita? ¿Cómo van a lograr ese gran acuerdo nacional que permita generar un nuevo CNE? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Y en ese tiempo, ¿qué más va a ir avanzando la revolución? Porque hay un punto que es muy importante entender. La revolución no descansa en su avance. Mientras este chiste que va a suceder con el cambio eventual en el CNE y lograr toda la estructura para poder ir a algún tipo de evento electoral, la revolución sigue avanzando. Y uno de los ejemplos más claros de eso está en la incorporación como ley constitucional, de llevar a la ley como ley constitucional a la ley orgánica de la Fuerza Armada y la incorporación en esa ley de la estructura de milicias y el rango que tiene. Es muy importante que la gente lea el artículo 75 de este paquete. En el mismo deja claro que una de las funciones y misión de la milicia es preparar y adoctrinar al pueblo venezolano. La revolución no se detiene, la revolución sigue avanzando y el país sigue sumido en payasada tras payasada, en necedad tras necedad. Con el marco de esta constitución, con la estructura de esa oposición, lo único que habrá es un camino electoral. Enfrentemos esa realidad para saber que esa no es la vía y qué camino es el que podemos seguir. ¿Cómo se sigue otro camino? Es otra parte importante de la realidad que para poderla comprender, primero tenemos que revisar en nuestro fuero interno y admitir quién fue usado, quién nos usó, por qué seguimos en esto, por qué no estamos conscientes de lo que vale Venezuela para poder comprender el tamaño de la traición, cómo es posible que se haya vestido de democracia todos estos años esto, y cómo es posible que el mundo lo acompañe. ¿Qué intereses están allá afuera haciendo posible esta realidad? Cuando nosotros sumamos 2 y 2 y nos acercamos a eso, poco a poco nos vamos acercando a esa realidad y encontraremos los mecanismos para enfrentarla. Ok. Uno de los mecanismos que tiene la revolución es siempre hacer lo posible para que el venezolano, pues, para que el ciudadano esté tan pendiente de cómo sufrir bajo ese aplastamiento que mencionas, de cómo sobrevivir, intenta sobrevivir, que no tiene tiempo a pensar en cómo vivir. Ese es el eje de la acción revolucionaria en muchos tiempos y por eso el socialismo cumple muy bien su función con el constante mantener a todo el mundo bajo la tabla rasa igualitaria. Entonces, como te voy destrozando, tú no puedes accionar. Hay un punto que es fundamental entender. Olvídense de mover una masa a un país. Lo que tiene que despertar es una vanguardia que tiene que interconectarse bajo un pensamiento claro. Y lo primero para tener ese pensamiento claro es tener real
fondo ideológico de la situación y de las soluciones con las que podemos encarar esta situación. Uno de los grandes problemas, y es en lo que más hace esfuerzo la estructura de oposición, es en negar el carácter socialista de la revolución. ¿Por qué? Porque así salvan su franquicia, porque ellos son parte de este juego, de ese elemento. Entonces, lo primero que tiene que estar en contacto con la realidad, es decir, es gente que ya enfrentó la realidad y la entiende, ya la masticó, ya la está digeriendo, está en ese fondo ideológico real. ¿Qué es lo que busca la revolución y cuáles son las herramientas necesarias para ponerle fin? Si no, va a quedarse aplastada. Primero tiene que construirse esa herramienta, tiene que desarrollarse esa herramienta y ese planteamiento, teniendo en cuenta el problema ideológico de lo que significa la revolución. Hay una frase, si no me equivoco, si mal no recuerdo, de Carlos Rangel, que dice: para hablar de socialismo hay que conocerlo, para luchar contra el socialismo hay que conocerlo. No queremos conocer eso, negamos eso. Durante años se estuvo negando eso. Hoy se admite porque Trump lo dijo 2 veces en la Asamblea de las Naciones Unidas. Se admite que el problema es socialismo y se admite en un sector del país, en la dirigencia política no. La dirigencia política niega y hace grandísimos esfuerzos para convencer a la sociedad de que el problema no tiene que ver con lo ideológico. Entonces, vamos a concentrarnos, y es hacia donde yo siempre quisiera impulsar a la gente, que las personas que sí enfrentaron la realidad ya terminen de comprender de qué se trata, por qué pasa y cuál es la estructura necesaria para sacarla. Segundo punto que es muy importante para ese enfrentar la realidad por quienes no tienen el cómo. Están los que no tienen el cómo y están los que quieren engañarse, que ahí está la verdadera mayoría de lo que importa de la sociedad para este tipo de acciones. Puede sonar claro, pero como en todo, como decían los viejos, hasta en los palos para leña hay sus diferencias, ¿no? Unos sirven para hacer leña y otros sirven para carbón. Entonces, lo mismo sucede en toda nuestra estructura social. Por eso ese concepto de que todos somos iguales está muy lejos de la realidad. Hay el que no puede, hay el que simplemente vive totalmente aplastado y no puede. Pero hay una gran cantidad de nuestra sociedad profesional, con capacidad, con inteligencia propia, con medios, con conexiones, que está empeñada en mentirse. Es la que ha hecho posible todas las mentiras durante todos estos años. Es la que te decía: no, en mi mesa no se roban un voto, por lo tanto no hay fraude. Es esa clase media venezolana profesional que todavía subsiste, que quiere mentirse, necesita mentirse, porque sus amigos forman parte de la estructura de la coordinadora, de la MUD, o todavía tengo un amigo que está ahí en las posibilidades con el gobierno y de vez en cuando baja algo y eso nos trae algún tipo de beneficio. Esa es la que tiene que enfrentar la realidad. Esa es la que tiene que dejar de mentirse. Porque esa misma realidad que les hablaba yo al principio está muy clara y perfectamente descrita. Todos la asumen cada día que salen a la calle e inmediatamente buscan cómo mentirse, porque son 20 años de esta mentira. Para que esta mentira nos haya traído aquí es con la colaboración de esa gente que quiere consumir esa mentira. Entonces el enfrentar a la realidad va más allá del escuchar el enunciado del principio. Está en querer admitir lo que grita el fuero interno de cada venezolano y entender nosotros que esa gran masa jamás va a poder reaccionar tanto por lo que hablabas como por la necesidad de mentirse, como también se puede reaccionar y accionar y buscar el espacio para el cambio dentro de esa gran masa que, sumida en su mentira, la verdad la está golpeando todos los días. La verdad está haciéndole imposible la vida. Esa es la que tiene que terminar de despertar y enfrentar una realidad que conoce, que sabe, que vive con ella todos los días, pero que ha querido mentirse, ha querido ocultar. Entonces, si nosotros como país necesitamos hacer algo, va muy lejos de esa gran avalancha a la que siempre pretende someter las estructuras políticas tradicionales a la población. Es imposible que el país entienda el daño gigantesco al que le han hecho.
Eso es imposible. Pero sí es muy posible que una vanguardia termine de comprenderlo y que esa vanguardia encuentre el apoyo necesario en una estructura de país que haya decidido dejar de mentirse. Entonces ahí está la base de cómo enfrentar esa realidad. Demostrarle al que todavía está imbuido en la mentira y sigue abrazado al esquema de la MUD diciendo esto es una última oportunidad, a esa veleta constante, decirle ven acá, déjame ayudarte, déjame apretarte este tornillito aquí y deja de ser veleta, entiende cuál es tu norte, para que puedas reconstruir a tu nación, para que puedas volver a tener familia, para que puedas volver a tener tranquilidad y seguridad. Para tener todo eso, lo primero está en ese dejar de mentirnos, porque ese enfrentar a la realidad, yo creo que todos los días nos pasa, pero cada día se arma un nuevo teatro para que la mentira se haga grande y fuerte. Hay varias personas que quieren saber tu opinión en cuanto al show que se ha presentado hoy con el regreso de Guaidó. ¿Qué opinión te merece? Cambio. Show, show. Fíjate que hay cosas que son muy sencillas de comprender, ¿no? Yo llegué hasta mi preocupación por el daño a la estructura, ¿no? Porque, mal que bien, Maiquetía es nuestro único aeropuerto medianamente decente, no es que se pueda decir que es decente, apenas medianamente decente. Maiquetía es lo único, ¿no? Entonces, ver ese forcejeo y esa necedad, yo decía, eh, aparte del show, lo fácil que era sencillamente hablar con el embajador de Alemania, que ya ha sido buen oficiante para otras cosas, y decirle, mira, vamos a bajar el tipo en la pista, se hace un punto de migración ad hoc, lo sacan de una vez por un carro y que haga, y ahí en la autopista que se encuentra con la gente, pero vamos a mantener las instalaciones por lo menos. Entonces ni eso porque el show tiene que continuar. El show tiene que tener luces, tiene que tener baterías misilísticas, el show tiene que ser completo para que la gente sienta que ese show lo va a llevar a algo, para que la gente sienta que el show le llena la esperanza, le da algún tipo de vida. Entonces lo que estamos viendo es más show. Entonces, si nosotros nos pasamos un momentico a cuando el guiado llegó después de la primera gira del año pasado y pudo entrar al país de la misma manera como entró ahora, y cuando vemos que es justo en este inicio del año cuando está el guía otra vez con toda la luz de Rockstar, igualito como estuvo a principios del año pasado. Perdón, lo que estamos viendo se parece mucho al inicio del año pasado, pues cuando el guiado llegó de la primera gira que hizo cuando la ayuda humanitaria, aquella que entraba sí o sí. Y, y vemos todo este punto de nivel de Rockstar, ¿no? Entonces este nivel de Rockstar no es nuevo y que el país de nuevo se suma en el show, en este espectáculo barato, es algo que deprime bastante. Realmente deprime, preocupa mucho. Aparentemente hubo personal diplomático que fue agredido el día de hoy. ¿Esto pudiera llevar, dar pie a alguna medida internacional? Cambio. Dependiendo del país, el país decidirá sacar o no a su embajador, pasar una nota de protesta, si el país reconoce o no al gobierno de Maduro, si no lo reconoce lo hará a través de un tercero, habrá algún tipo de, si ese país no reconoce el gobierno de Maduro, pero todavía tiene embajador aquí, como pasa con muchos países que están en esta parte que es realmente vergonzosa, que es la real parte de preocuparnos con respecto a nuestra relación con la comunidad internacional. este, si el asunto escala mayores, si ese país reconoce o no reconoce, lo más seguro es que se llegue a eso, retiro del embajador, una nota de protesta y algún tipo de queja sobre las violaciones del Tratado de Ginebra con respecto a las inmunidades diplomáticas y al cuidado que debe tener la responsabilidad del Estado con la persona, con el diplomático extranjero. El asunto es si ese país no reconoce a Maduro como ejercicio de gobierno, ¿a quién le reclama? Si le reclama a Guaidó, bueno, sí, en realidad no tiene más mínima importancia, perdona, pero esa es la realidad también. Primera pregunta, que si existe república, ¿en qué nivel estamos? Y segundo,
¿Qué avisoras en lo inmediato a la llegada de Guaidó? Cambio. ¿Sabes que hiciste una pregunta muy importante? ¿Existe república? Hoy como tal somos un estado fallido. Como república se pudiese decir que existimos porque los que están ocupando la invasión real que nosotros tenemos de la estructura revolucionaria protagonizada por Cuba, Rusia, Irán, Turquía, esa invasión como tal no hace el reclamo formal del territorio. Por lo tanto, dentro del juego, sí, se puede decir que todavía somos república en un nivel ya muy próximo a la pérdida de ese tipo de identidad. Lo que sí somos técnicamente es un estado fallido, dado que el gobierno, quien ejerce la figura de gobierno, no controla la soberanía en el país. Evidentemente ni siquiera controla a su población, porque en dado caso el guiado tiene prohibición de salida del país y se le facilita la entrada cuando la necesita a través del principal aeropuerto de la nación. Entonces, evidentemente, como Estado, somos hoy un Estado fallido. No estamos lejos a la estructura de un Estado fallido como lo es Yemen. Lo que pasa es que quizás nosotros no hemos llevado tanta destrucción y no tenemos la suerte de que no tenemos un régimen musulmán. Pero, ok, entonces, ¿hacia dónde estamos hoy como república? Como república, como te repito, existimos en el papel. Todavía no terminamos de perder esa forma porque no hay nadie quien haya reclamado esta tierra como suya. Entonces, aunque la usen como tal, ¿no? La segunda pregunta, en lo inmediato con Guaidó. Mira, en lo inmediato va a ser discusiones a nivel de la Asamblea Nacional. Yo creo que lo próximo es que pierda el espacio la Asamblea Nacional de Luis Parra, el chiste del 5 de enero, que ese espacio se termine de perder y deslegitimar para que el gobierno pueda llegar a algún tipo de acuerdo con la Asamblea Nacional del guiado y su combo para ver si pueden intentar lograr colocar, quitarle el desacato a esa Asamblea Nacional para que pueda haber algún tipo de acuerdo y que las comisiones se den para poder nombrar algo que dé la base al CNE. Es muy importante que se entienda esto. Si la Asamblea Nacional trabaja por su cuenta y ponen al país a correr de que vamos a hacer unas elecciones y las vamos a hacer limpias, sin el pueblo, sin directo con el pueblo, sin la estructura de gobierno y todo lo demás, eso es una tontería más ridícula que el plebiscito de hace un par de años. Si el gobierno decide de manera unilateral, sin la estructura de la oposición, hacerlo vía TSJ, aún el chiste puede continuar. ¿Por qué? La oposición le brindó cobijo a personajes de muy dudosa procedencia, pertenecientes a la estructura revolucionaria y a la estructura socialista constante, ¿no? Entonces ahí tenemos en ese espacio a personajes como Claudio Fermín, Leocenis García, Henry Falcón, es decir, toda una estructura que ya figuró como estructura de la oposición y la gente los aplaudió. Entonces esa estructura está dispuesta a medirse electoralmente con el CNE que disponga ese Consejo Nacional Electoral, que el CNE que disponga ese Tribunal Supremo de Justicia. Eso es importante tenerlo en cuenta, que por eso van a intentar lograr de alguna manera ese acuerdo entre la Asamblea Nacional de Guaidó y la estructura de gobierno. A todas estas, la gente tiene que recordar que existe todavía para la estructura de gobierno y que quien niegue el reconocimiento de eso por parte de la oposición no ha entendido el cuento. Existe la Asamblea Nacional Constituyente, que en cualquier momento esa Asamblea Constituyente dice, tenemos nueva constitución, y esa constitución tiene que ser ahora reafirmada por el pueblo voto a voto. Y después de que esa constitución esté reafirmada, viene una nueva recomposición de poderes. Entonces, una nueva legitimación de poderes.
y venir a proceso de mega elecciones y todo lo demás. Ahora, con la llegada de Guaidó, lo que se abre es un ámbito de pendejada gigantesca para que la gente empiece a perder el tiempo sobre las nuevas metodologías electorales próximas a desarrollarse de acuerdo a las oportunidades que nos brinda tanto la Asamblea Nacional 1, la Asamblea Nacional 2, la Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo 1, el Tribunal Supremo 2, el Tribunal Supremo 3. Es decir, que ahora lo que va a haber es circo. Vamos a suponer que llegamos a la elección de la Asamblea Nacional. La elección de la Asamblea Nacional es lo que marca el librito ridículo este, es lo próximo, lo que nos toca, ¿no? Entonces, igual que como hoy Guaidó es presidente debido a un acuerdo político, es importantísimo que la gente entienda, porque a la gente le encanta entregar una serie de poderes extraordinarios frente a la sucesión de hechos. Señores, la presidencia de la Asamblea Nacional se llega a la directiva de la Asamblea Nacional por la mentira aquella de la elección del año 2015. Volvemos al asunto de los 14 millones de votos que son absolutamente falsos. Los 4 principales partidos se colocaron una metodología donde el partido más votado, el que había obtenido más votos, iba de primero. Entonces, el segundo partido más votado, el segundo, el tercero y el cuarto. De esa manera quedó el asunto entre AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. La diferencia entre Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo creo que ronda en menos de 20.000 votos. Por ahí va el asunto. Es decir, que si Voluntad Popular hubiese sacado 20.000 votos más, bueno, y Un Nuevo Tiempo un poquito de votos menos, Barbosa sería presidente. Entiéndanlo. Barbosa sería presidente, por Dios. No sé, hubiesen puesto a Stalin o a Delsa Solorza, ¿no? Pero cualquiera de esa camarilla sería presidente. Eso es la realidad de lo que marca la elección de aquel entonces y lo que marca el librito ridículo de la Constitución. Entonces, si pudiese haber algún tipo de elección, por supuesto, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional tendría que empezar por desconocer aquello y comenzar por desconocer el régimen, decir que está usurpando y colocarse él mismo a empezar con su cuento de los 30 días, que es lo que marca el librito ridículo. A partir del librito ridículo, esta gente de la oposición se generó una cosa que llaman estatuto de la transición, donde convirtieron un asunto tan personalísimo como la presidencia de la República en un gobierno colegiado. Y dentro de ese estatuto de la transición y gobierno colegiado queda claro que el presidente, quien figura de presidente, no puede gobernar. Entonces no puede nombrar ministro, no puede hacer nada de acuerdo a lo que dice el estatuto de la transición. Por más que hoy tienes un canciller ad hoc, por más que tienes hoy hasta un jefe de gobierno, tienes una cantidad de cosas que no son más que un chiste. Por eso es que es tan importante que la gente entienda que cada vez que alguien se abraza a esa constitución, lo que está haciendo es enterrando más al país. Lo cierto de todo esto es que de haber algún tipo de elección de Asamblea Nacional, por supuesto, el partido que saque más votos y que haga el lobby interno para conseguir la estructura de la directiva, obtendrá la presidencia y designará a él al que sea el nuevo jefe del show. Y si ese jefe del show decide por volver a comenzar como el año pasado, Maduro está usurpando el gobierno y tal y tal cosa. Entonces, esa es la realidad de parte del chiste mientras se quiera jugar dentro del marco de la Constitución. Cambio. No, él se te cayó, designará él, ahí se quedó, cambio. Bueno, designarán al nuevo protagonista de la película y ese protagonista de la película decidirá él qué hace. Si deja que todo esto termine y que Maduro algún día termine sus 4 años de acuerdo a la Constitución, o comienza de nuevo a decir Maduro es un usurpador y nosotros hoy yo soy presidente y tengo 30 días, que se vuelven 365 y se pueden volver 600 y pico, para poder ponerle fin a esto y llamar a algún tipo de proceso electoral. Porque eso es lo que dice el librito. La gracia es llegar a elecciones. Tenías 30 días para hacerlo, vamos para los 600 y sin novedad.
Sí, ese es un problema que tenemos muy cuesta arriba porque se niegan a entender el proceso ideológico que es la base del problema tal como lo reafirmas, pues. Entonces, nosotros tenemos un problema muy viejo que está creo que muy bien decantado o se ilumina mucho cuando se ven qué cargos ocupaban y ocuparon durante el tiempo los firmantes del manifiesto de 1989 a Fidel Castro. Ahí está toda nuestra estructura académica, rectores de universidades, decanos, profesores, eh, ¿qué hicieron? Degeneraron el pensamiento colectivo, degeneraron el pensamiento del profesional promedio, lo llevaron a creer que un criminal como Fidel Castro era un gran humanista. Entonces, el país sigue aplaudiendo a esa gente que se arrastró allí y todavía muchos de ellos siguen teniendo gran influencia en el pensamiento del colectivo. Más allá de esas figuras están los que bebieron, los que se consumieron eso y forman hoy en día ese nuevo fronting y brindando exactamente ese mismo pensamiento deformado. Entonces, por eso tú encuentras muy pocas referencias de la realidad ideológica. Más bien, la estructura académica y comunicacional del país tiene mucho miedo, los que sí despertaron en algún momento, los que no estuvieron imbuidos en eso, de quedar fuera de sus círculos, quedar fuera de su espacio, al admitir que aquello está muy mal y que lo correcto es otra cosa, y decirlo. Es una cosa que realmente preocupa y duele, porque el país se queda realmente huérfano. Entonces, eso está muy mal y nos va a seguir haciendo daño por mucho tiempo. Figuemín, todos los que están hoy aquí con nosotros. El año pasado nosotros nos reunimos, hicimos un programa que llamamos 360 grados. Y en aquel momento queríamos hablar sobre lo que vivimos durante este año, pues. Lo hicimos ya a mediados de esta fecha por razones del aniversario de Venezuela Punto Libre y explicamos cómo íbamos a vivir esta transición de 360 grados, este espacio que nos llevaría de nuevo a este sitio, a este espacio de nuevo a la apertura de un proceso electoral. Yo quisiera, y si tienen la oportunidad, vuelvan a transmitir ese programa. De todas maneras, se encuentra en el canal de YouTube de Venezuela Vetada. Y hagan su comparación de lo que se habló en ese momento y de nuestra realidad hoy. Hacia dónde se avanzó, qué se hizo, o si cumplió esos 360 grados. Se cumplió en forma y fondo. Y era muy fácil predecirlo, porque se basa en el entendimiento de fondo del problema. Si nosotros entendemos el problema ideológico y entendemos de qué teta se amamantó la estructura política, comunicacional, cultural del país, sabríamos todos por qué ese 360 grados era lo que iba a suceder. Y podemos saber de inicio que si llega a haber algún tipo de salida que no sea por un hecho fáctico a esta realidad, será a través de una transición pactada. Y una transición pactada lo que nos asegura es un chamorrazo, la vuelta de la revolución de manera democrática en cualquier momento y basado en un proceso de gran inestabilidad en la estructura de la nación. Entonces, por eso es que es tan importante comprender eso, lo que hacías tu referencia, al fondo ideológico del asunto. Los invito de verdad a que escuchen de nuevo ese programa y hagan el paralelismo y lo monten con nuestra realidad hoy. ¿Qué vivimos y cómo fue que dimos esta vuelta? Y cómo la vuelta se va a seguir repitiendo hasta que no entendamos que hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Ok, me quedé en la parte, se perdió la señal en la parte que dijiste teniendo en Venezuela entonces iraníes. Me imagino que te estás empujando la pregunta hacia todas las estructuras que están haciendo vida en Venezuela y hacen inviable el juego democrático por esa parte también. Esa es la realidad, entenderla, enfrentarla. Eso está allí. Está allí y está presta a hacer daño o conseguir una gran tajada.
parte de la oferta de la transición pactada se basa en eso, de que la estructura de la oposición, la estructura de la sociedad de cómplices, mantenga sin desmontar en realidad a toda esta estructura con todas sus características. Lo cierto es que Venezuela tomó una serie de compromisos que son muy delicados y tú no puedes llegar mañana y decir chao chino, chao ruso, chao yo no sé qué. Tú vas a poder sacar todo lo vinculado a terrorismo, tú vas a poder sacar todo lo vinculado a narcoterrorismo, tú vas a poder sacar ese tipo de cosas si quieras hacer las cosas bien, ¿ok? Eso es después de un hecho fáctico, todo lo que no tiene que ver con la oposición. Tú puedes hacer cada una de esas cosas. Pero como país tenemos una gran cantidad de compromisos con naciones con las que no se juega, como Rusia, como China, como Turquía, que son compromisos que vamos a tener que ir cancelando y encontrar las vías para pagarlos, de haciendo la manera, vuelvo y repito, si se hicieran las cosas de manera correcta. Ahora, la transición pactada, que es lo que el lobby internacional tiene que ir comprando, es que esta estructura de la oposición pudiese llegar a algún tipo de cambio en la cual ellos empiecen a ostentar el poder y se pueda ir respetando cada uno de esos acuerdos turbios y sucios que fueron que hicieron posible este desastre, ¿no? Entonces, nada de lo que tenga que ver con el juego dentro del marco de la constitución esta o dentro del juego democrático va a sacarnos de verdad ese problema que el que haces mención. Durante años, hace muchos años, uno iba levantando esa bandera y lo escribía en un artículo en el año 2007, si mal no recuerdo, donde explicaba lo penoso que tendría que ser cuando tengamos que enfrentarnos que somos un país que es catalogado como patrocinante del terrorismo internacional. Aquí estamos, pues. Somos parte de ese paquete. El terrorismo entra dentro de un marco ideológico. Si no, busquen las razones del terrorismo. Entonces, al darle cuerpo a esa realidad y al entenderlo y ponerle todas sus comillas y asumirlo como un proceso revolucionario y entender que la revolución es una sola, podemos identificar lo peligroso que es en el fondo esas relaciones con los países que hiciste mención. Ok, eso de no conocen otra cosa es algo muy relativo, ¿no? Porque hoy la internet nos brinda la posibilidad de que todo el mundo conozca lo que les dé la gana. Entonces, eso es un recurso que era claro antes cuando la gente nacía en comunismo y lo único que entendía era comunismo. Hoy el mundo nos da las posibilidades de conocer mucho más, por eso tenemos una gran cantidad de jóvenes que entienden que esto no es lo que quieren y por eso buscan salir de aquí. El asunto es que terminaran de entender que si bien esto no es lo que quieren, Venezuela es lo que quieren y pueden tenerla. Y que Venezuela lo vale, vale el esfuerzo, vale la lucha, vale, Venezuela lo vale. Entonces ese es el primer punto para comprender cuál sería el camino correcto para esa juventud. Por supuesto que el costo que nosotros vamos a vivir aumenta todo el tiempo debido a esa irresponsabilidad estimulada durante muchísimos años. Hay un punto que es muy importante. Si no existe, yo voy porque sí existe. Si no existe dentro de la estructura de los hombres de uniforme un espacio, una fuerza, un bloque que esté decidido a apartarse de la basura y dar un paso al frente y se ubique en el entorno de conseguir la ayuda del único aliado que tenemos para este tipo de situaciones, a ese aliado se le hace aún más complicado el poder accionar y por supuesto va a seguir favoreciendo a la estructura de cómplices. Por eso es que es tan importante que exista una vanguardia en Venezuela, una vanguardia venezolana, que esté identificando y que sea un eje de acción, que se convierta en una bisagra, que pueda atender a esa cantidad de estructura de personas en uniforme, que al igual que en el mundo civil están realmente obstinados de esto y saben lo que se está perdiendo, saben que el futuro del país muere a cada día que la revolución avanza, que no encuentran esa bisagra para poder decir, mira,
esta es la posibilidad de mañana. Entonces, debido a esa estimulada irresponsabilidad durante todos estos años, se fue perdiendo el norte de los que son las únicas herramientas que detienen un proceso revolucionario. Los procesos revolucionarios de este tipo se detienen por una acción de fuerza. Esa acción de fuerza siempre ha de tener un componente nacional, porque si no, el que venga de afuera y quisiera hacer algo o se vea en la obligación de hacer algo porque ese país se convirtió en una real amenaza, tiene el gran inconveniente de a quién pongo, a quién hago, a quién favorezco, cómo se logra algún tipo de acuerdo que traiga algún tipo de oportunidad para ese país. Entonces, como decía en el principio, todavía tenemos esa deuda muy grande. En cuanto a esa juventud, te repito, esa juventud está muy consciente de que lo que está aquí está mal, no lo defiende, está muy clara en ese sentido. Lo que hay es que ayudarlos a entender de que el mejor futuro lo tiene en el mejor país del mundo cuando decida hacer lo suyo, cuando lo sienta como suyo y lo ame. Es parte de lo que decía al principio. Nosotros estamos en deuda en ofrecer una alternativa. No la hemos ofrecido. Y adicional, la estructura del guiado, todo este combo que montó Leopoldo López, cuenta con la legitimidad de que la gente lo votó, le aplaudió, le firmó cosas, ese tipo de situaciones, cuentan con el aval de esta ridícula constitución. Mientras tanto, eso será escuchado así, mientras no cumplamos por lo menos con el principio de hacerle entender, uno, existe una alternativa, dos, esta constitución es un chiste, mientras se quiera seguir defendiendo el país en torno a esta constitución, nadie va a venir a ayudar a algo que va en contra de la constitución. Lo que hay que demostrar es la ilegitimidad, la ilegalidad y el soporte de lo que ha hecho la tiranía durante todos estos años con esta constitución, gracias a esta constitución y a través de esta constitución, la cual la oposición se ha encargado de decirle al país que es la constitución a la que hay que defender. Es bueno que traigas ese ejemplo para poderlo meter en contexto. Se le puso un dron al general Soleimani. La revolución islámica está ahí, intacta, y continúa en el poder. Se le puso un dron a un hombre que llevaba muchas víctimas directas de los Estados Unidos. Un hombre que estaba fomentando una estructura que está allí, pero la estructura sigue allí, que va más allá de la subversión del orden en el Medio Oriente. Entonces, lo que se tomó esa decisión frente a ese operador, al general Soleimani, pero ya está la estructura de la revolución islámica en el poder, completa, tranquila y amenazando con centrifugar más uranio y subirle y darle mayor nivel de enriquecimiento. Entonces, lo que nosotros queremos es un cambio de país, no un cambio de fachada. Lo mismo sería para los Estados Unidos, ese mismo dron que pusiste allí, tiene muchísimo más valor, y bajaste a una sola persona, y tiene muchísimo más valor y muchísima más importancia, y tiene un costo internacional en cuanto a diplomacia y a manejo de realidades y tiempo, que lo fácil que sería que aquí hubiese algún tipo de acuerdo dentro de una transición pactada y saques a Maduro como figura y dejes la revolución allí. Por supuesto que Venezuela en un plazo corto se convertirá cada vez en una amenaza más cercana, más allá de informaciones de que pasa o no pasa, se irá convirtiendo cada vez en una amenaza más cercana y más fuerte. Y hay que entender cómo funciona la comunidad internacional para comprender que esa arbitrariedad no es tal. Vamos otra vez a plegarnos a la historia. Vamos al momento de la Guerra Fría y cuando Fidel montó los misiles en Cuba. La crisis de los misiles nos pudo haber llevado a la Tercera Guerra Mundial. Ese criminal al que aquí se le arrastraron puso el mundo en un hilo y puso nuestro continente en el ojo de la devastación nuclear. ¿Qué sucedió? Gracias al escenario de la Guerra Fría, todavía gobierna el castrismo en Venezuela. En Cuba, bueno, gobierna en Venezuela. Gobierna el castrismo en Cuba con absoluta tranquilidad.
Cuando una amenaza llega a ese nivel como el que llegó Cuba y pasó de ser amenaza a ser realidad, a ser una realidad nuclear, se amarran las manos, quedan atadas. ¿Y cómo fue que quedaron atadas a pesar de discusiones en el Consejo Nacional de la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, después de mostrar las fotos de los misiles, después de cada una de esas cosas? Si te logras ubicar en el tiempo y haces un paseo histórico por ese momento, te vas a ver la hipocresía de Europa. Cómo estuvieron a punto de censurar a los Estados Unidos, censuraron a los Estados Unidos cuando se hizo el bloqueo marítimo formal. Y aún hoy. Entonces, contra eso tiene que luchar eso que tú quieres que sean arbitrarios. En el caso de Venezuela sería aún mucho más grave porque el doliente no solo Rusia. El doliente es muchísimo más grande. Entonces eso no es una decisión arbitraria. Es una decisión muy pensada que tiene que tener un real apoyo interno. Ese real apoyo interno tiene que tener la posibilidad de consolidar gobierno, de ejercer gobierno. Si eso no existe, aquello no sucede. Si esa realidad no existe, aquello no sucede. No es lo mismo Venezuela que Panamá, no es lo mismo Venezuela que Grenada. Eso nosotros tenemos que comprenderlo en su dimensión real. La estructura revolucionaria tiene un peso y ha hecho un daño específico realmente profundo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, cada vez que tú ves una votación en las Naciones Unidas y ves que países como Cuba, la Libia de Gaddafi, la Venezuela de Chávez, llegan al Comité de las Naciones Unidas y ves cómo ese Comité de las Naciones Unidas denuncia, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, saca 100.000 declaraciones durante todo su ejercicio en contra de Israel, date cuenta del peso ideológico del proceso revolucionario. Como Cuba no ha perdido ninguna discusión a través de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, e Israel la ha perdido todas. Esa es una realidad ideológica. Entonces, por más que se pretenda que los Estados Unidos tomen una acción arbitraria, esa acción arbitraria tendría que tener el peso específico interno realmente nucleado, fuerte, para poder tener el control del ejercicio de gobierno y traer en un periodo corto algún tipo de estabilidad. En eso estamos muy lejos porque, como repito, no hemos logrado darle el valor necesario a esa estructura que ha de quedar dentro de la Fuerza Armada para que pueda conectarse con aquella estructura de nuestro único aliado a través de esa bisagra. Eso está lejos de construirse, en mi opinión. Lo gracioso de ese tipo de cosas es que cuando suceden, suceden. Cuando suceden, había algo ya tramado, cuajándose y funcionó. Entonces, ok, que eso regularmente no puede pasar en un periodo corto, pero cuando ese tipo de acciones suceden, y pueden suceder, y hay ese tipo de cambios, es porque ya han habido cualquier cantidad de conversaciones internas que se han logrado mantener fuera del aparato de inteligencia. Uno de los grandes problemas que han sucedido durante todos estos años es que permiten que en ese tipo de conversaciones esté la estructura de oposición tradicional y por lo tanto los venden, porque la gracia no es que ocurra algún tipo de salida de manera fáctica de acuerdo a la decisión de una eventual transición pactada. Entonces, si bien tenemos que entender que una acción unilateral arbitraria como la que expresas no es viable si aquí no se construye lo suficiente y no se genera una estructura de defensa internacional del cambio. Para eso se tiene que demostrar mucho más allá de eso que tú hiciste mención del asesinato de Oscar Pérez o cualquier cosa de esta. Te pongo un ejemplo. Te voy a poner el mismo ejemplo a Irán. Durante este periodo de protestas en medio de la Revolución Islámica, la matanza ha sido realmente indiscriminada. Las violaciones de derechos humanos es el día a día. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasará? Absolutamente nada. Esa es la realidad. Para que se tomen acciones por problemas de derechos humanos internos del país, olvídalo, eso no existe. Para que se tomen acciones
porque ese país se convirtió en una amenaza, estamos mucho más cercanos a esa realidad. Pero para que se puedan tomar, todavía nos falta a nosotros hacer muchísima carpintería. Hay un punto importante que se me pasaba, que es el golpear en caliente. Hay momentos en que ciertas oportunidades dentro del ámbito internacional son propicias para que existan esa acción unilateral y arbitraria. El mercado, la geopolítica brinda ciertas ventanas. La ventana está técnicamente abierta mientras el problema del Medio Oriente esté tan delicado. Ahorita hay una calma, por más ridículo que parezca, hay una gran calma. Yo constantemente vivo diciéndole que la gente tiene que hacer un paralelismo entre lo que sucede en Irán y lo que sucede en Venezuela para saber en qué país va, hacia qué dirección y cuál asunto es el que se atiende y cuál asunto es el que se posterga. Pero siempre uno de estos asuntos en un mediano plazo tiene que ser atendido. Nosotros tenemos la suerte maravillosa de que el presidente Donald Trump es un hombre creyente en la doctrina Monroe. Es un hombre que cree en el América para los americanos. El mito de la izquierda, lo que dice la izquierda todo el tiempo, el imperio. Señores, cuando aquel cuento de la planta insolente del extranjero, se trajo de nuevo esa frase, ese América para los americanos. Nosotros nos salvamos por la presión que hizo los Estados Unidos en ese momento frente a lo que hoy son sus socios, Alemania, Holanda, Gran Bretaña. La realidad es que nosotros no teníamos con qué defendernos. La realidad es que se habían cometido muchísimos errores. Y la realidad es que nos salvó ese concepto. América para los americanos. Seguimos siendo independientes, seguimos funcionando como país todo ese tiempo. Mañana será lo mismo, porque ese América para los americanos no es como lo pinta la izquierda. Es una América para el desarrollo de la América por los americanos, no con estructuras extranjeras a nuestro continente ejerciendo poder. Entonces nosotros tenemos hoy a un personaje como Donald Trump en la presidencia y es un hombre que cree profundamente en la doctrina Monroe. Él quiere hoy en su año electoral buscar una fórmula económica de salir del problema que se llama Venezuela, que se ha convertido en un problema Maduro. Lograron hacer que Maduro fuese el sinónimo del problema. Entonces, cuando a él se le ofrece una oportunidad de quitar esa calcomanía, dice Maduro, la va a aceptar si esa oportunidad es económica. La suerte que nosotros tenemos es que el presidente Trump va a ganar su próxima reelección. Y con suerte ganará de nuevo la Cámara Baja del Congreso. Y con suerte ganará con voto popular. Eso nos traería la oportunidad de que su decisión a nivel interno de los Estados Unidos cuente con mucho respaldo. Si el chiste de la transición pactada no tiene manera alguna de cuajar, como en mi opinión es lo que sucederá, nosotros tendremos una nueva oportunidad de golpear en caliente. El asunto es comprender la importancia de tener lista la carpintería necesaria para que en ese golpear al caliente tengamos todos los factores a nuestro favor para poder recuperar de nuevo al país y empezar a construir una nación. Buenas noches, Melba. Fíjate, lo que dices tienes razón en ese sentido. Yo voy algún día a pasar la factura. Ok. Paso la factura, entro ¿con quién? Porque no le voy a pasar la factura a los que voy a desplazar. Eso es mentira. Necesito la factura cuando se quiera pasar es porque hay alguien quien ayude a cobrarla. Entonces, por eso es que es tan importante terminar con esa parte de la carpintería, o por lo menos empezarla, para que tenga sentido ese entrar. El presidente Trump va a buscar que sea esa estructura, esa sociedad de cómplices, la que logre desplazar a Maduro del poder. El asunto que bien señalas tú es que pasa cuando el proceso revolucionario
está en México, tiene toda esta estructura del Foro de Sao Paulo, está en España y está avanzando y está rodeando a ese espacio. No sé hasta qué punto se tiene real conciencia de que ese concepto revolucionario es uno solo. Existe la idea de que cada una de estas estructuras tiene su accionar independiente. Y esa idea ha ido contribuyendo en mucho las oposiciones de cada uno de estos países, identificando su problema como un asunto local. Y al identificarlo como un asunto local, no se termina de entender el proceso como un asunto global. Por lo menos ahora empezamos a ver cómo se hace en el discurso y se engloba de manera constante a Nicaragua, Cuba, Venezuela en un solo eje. Pero por supuesto no se identifica el resto de los gobiernos del Foro de Sao Paulo, ni menos a México dentro de ese eje, dado que frente a la preocupación del presidente Trump, la frontera física sur, Obrador está haciendo lo que se le pidió. Entonces mientras haga eso, él podrá ir haciendo revolución en México. Entonces hay que ver muy claro cuáles son los intereses de una estructura como la de los Estados Unidos, los intereses particulares del presidente Trump frente a eso. Nosotros tenemos que aprender a vender a Venezuela. Yo muchas veces hablo sobre el asunto de Venezuela como un gran negocio, comunidad territorial única y la oportunidad de convertir a Venezuela de nuevo en un faro de desarrollo y de libertad. Nosotros tenemos que comprender que Venezuela tiene una serie de ingredientes que la hacen única y realmente apetecible. Y puede ser apetecible para lo malo o apetecible para lo muy bueno. El asunto es hagámoslo apetecible para lo muy, muy bueno, para que esa oportunidad sea la que marque el futuro del país. Por supuesto que el presidente Trump necesita, la administración Trump necesita que en Venezuela exista algún cambio. El problema es cuando se admite eso como alguno. Venezuela tiene que empezar a decir qué es lo que quiere. Venezuela tiene que expresar que quiere el fin de la estructura revolucionaria. Venezuela tiene que empezar a expresar que quiere alejarse del socialismo. A mí me da mucha risa, de verdad, porque aquí como se quiere negar el principio ideológico de estas cosas. Si cualquier periodista serio norteamericano se pusiese un solo segundo a leer el plan país o tener alguna noción de lo que sería la acción de gobierno del político promedio venezolano, de político promedio venezolano que pertenece a esa estructura de oposición, dirían que Sanders es un hombre de derecha frente a cómo está la estructura socialista en el pensamiento político venezolano. Entonces, si el venezolano no termina de entender que todo eso, lo que le ha rendido aplausos y votos durante todos estos años, pertenece exactamente a lo mismo, no vamos a poder hacer la carpintería mínima. El país tiene que entender ese fondo ideológico para enfrentar la realidad y dentro de ese enfrentar la realidad, enfrentar la oportunidad que tenemos de golpear en caliente muy pronto. Porque yo tengo una tesis muy particular que le he repetido varias veces desde que entró el guiado en el juego y en base a unas declaraciones que dio Michelle Bachelet cuando la trajeron. Yo explicaba que se le dieron 2 años de licencia a la estructura revolucionaria. Está próxima a cumplir ese primer año, va a entrar ya en ese segundo año de licencia. Es decir, estamos casi que contrarreloj para la construcción de esa oportunidad de golpear en caliente. Y se abrirá un buen margen con el triunfo del presidente Trump. El presidente Trump sería muy feliz si aquí hubiese un cambio de fachada porque le aseguraría un gran éxito, un gran rédito electoral. El asunto ¿es eso lo que nos conviene como nación? En mi opinión, no. Un cambio de fachada no nos va a llevar a ningún lado. Un cambio de fachada nos va a enterrar mucho como país. Nosotros necesitamos un cambio real, un cambio pensado, un cambio donde decidamos el futuro del país de nuevo. Por lo tanto, es muy importante que el país mande ese mensaje. No quiero más socialismo. Y para eso tenemos que dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Melba, Firmín, todos los que estuvieron esta noche, gracias por la oportunidad. De nuevo un feliz aniversario de Venezuela. Punto libre. Un abrazo para todos.
Si los dejo con algún tipo de pregunta pendiente, por favor escríbanla directo a @Noel Leal en Twitter. Y gracias. Gracias de nuevo por esta oportunidad y que tengan todos muy buenas noches. Viva Venezuela. Cambio fuera.